esa causa vinculada a la tragedia de la pérdida del submarino con 40 tripulantes a bordo. Muy bien, gracias Ariel. Seguimos analizando las medidas anunciadas ayer por Sergio Massa. Lo tengo a Julián Guarino en línea, que es el director periodístico de Ámbito y también, obviamente, compañero y periodista acá de Radio 10 y de C5N. Julián, ¿qué tal? Buen día. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, por supuesto también a todo el equipo y a toda la audiencia. Bien, bueno, las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, por el candidato a presidente, por el oficialismo, por el gobierno. La primera mirada, ¿qué te deja, Julián? Bueno, vos sabés que me deja primero un saldo positivo, lógicamente. Yo te escuchaba hace un ratito, y por supuesto también a Juan Strasnoy, que es nuestro editor en Economía, y la verdad es que en ese punto yo creo que es algo positivo por varias razones, pero sobre todo por dos, te diría. La primera, porque es fácil adivinar que detrás de este anuncio hubo una fricción muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional, porque si lo analizamos bien, finalmente todos los anuncios en el día de ayer casi que van contramano de lo que han sido las recomendaciones del Fondo Monetario en los últimos días. Es muy particular esto, ¿no? Porque en general uno ha visto que los gobiernos suelen hacerle caso al fondo en la lógica de que si no lo haces, bueno, obviamente te suspende el programa que tenés y por ende entonces no tenés más recursos. En este caso en particular yo creo que el gobierno lo hace a pesar del Fondo Monetario Internacional. Esta es la primera lectura que hago. Es decir, el gobierno apela a una erogación adicional, se calcula que es entre 0,4 y 0,5 puntos del producto, el equivalente a los recursos que va a volcar, y yo te diría que mucho de esto, bueno, va a generar sin ninguna duda una reactivación en términos del consumo, que es el principal motor que tiene la economía argentina. Vos hemos visto en los últimos años que la economía creció, pero que quizás el consumo no lo hizo de una forma tan pronunciada. Se creció de otra manera, se creció con mayor cantidad de exportaciones, con mayor inversión de carácter público, obras de infraestructura, etcétera. Digo, de esa manera fue como creció la economía, como se expandió. Lo que tenemos ahora es que el gobierno, bueno, lógicamente, por una cuestión electoral, uno podría decir, vuelca más dinero en la calle, también porque tiene que salir a contrarrestar el efecto de una de las recomendaciones del fondo, que fue la devaluación que hemos visto en los últimos días, y por eso entonces me parece que es una medida acertada, por un lado, retoma la iniciativa política, por otro, el gobierno en la figura de Sergio Massa, del ministro de Economía / candidato, y por supuesto genera cierta propensión a consumir de sectores que lógicamente lo van a trasladar de inmediato, no van a recibir ese dinero y lo van a volcar al consumo. Claro, Pablo. claro. Y Julián, a ver, obviamente recién hablábamos con Juan, vendrán ahora algunas aclaraciones o explicaciones de las medidas que se anunciaron ayer a través de los diferentes ministros, pero ¿faltan más medidas? ¿Se esperan más medidas o este era el paquete de medidas que Massa venía anunciando? Es interesante la pregunta, porque lógicamente, a ver, uno tiende a pensar que el gobierno seguramente ha preparado medidas que tienen un carácter complementario a estas que anunció. Fíjate que ayer hubo un esmero muy grande en dos cuestiones. Primero, en ir anunciando a lo largo de todo el día, pero al mismo tiempo en ir atacando cada uno de lo que uno podría considerar que son los sectores más postergados de la sociedad, ¿no? Los sectores de jubilados, pensionados, aquellos a los que golpea más lo que puede ser la escalada inflacionaria. Yo ayer trataba de pensar un poco en una forma un poquito más, si querés, de contexto, de coyuntura. Ajá. Y la verdad que vos te acordás que el gobierno, la figura del presidente, de Alberto Fernández, anticipó varias veces que iba a ser un gran acuerdo de precios y salarios. Sí. La realidad es que nunca lo hizo. La realidad es que le fue muy difícil a Alberto Fernández, quizás por cuestiones políticas, pero también porque realmente no estaba dada la situación, sentar a todos en una gran mesa y acordar algo. Bueno, yo creo que esto tiene, si querés, es una especie de morfología que se parece mucho a un acuerdo de precios y salarios, porque tenés, por un lado, que lógicamente se impactan los ingresos de una parte muy importante de la sociedad, que por esta vía de trasladarlo al consumo, hay otro sector de la sociedad que también se va a ver, entre comillas, beneficiado. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores medios, ¿de qué viven? Viven en gran medida
de lo que son los consumos de los sectores de ingresos más bajos. No digo todos, pero una gran parte de los sectores medios de la sociedad activan sus ingresos cuando los sectores bajos también activan los suyos, ¿no? Esto es parte de un poco de la matriz económica que tiene la Argentina y de cómo tracciona el consumo en la Argentina, a diferencia de otras economías que por ahí se les mueve más la actividad económica en términos de la exportación o en términos de la inversión pública. Bueno, en la Argentina es distinto esto. Pero yo digo, al margen de estas cuestiones que obviamente uno podría considerar, pero también lo que marcaba era, bueno, tenemos la parte de los precios, es decir, no solamente se ataca la cuestión de los ingresos, sino además también se deja fijo por 60 días el precio de los combustibles, se deja fijo el precio de los medicamentos, hay allí algún tipo de cuidado, si querés, porque un grupo de empresas importantes, más de 400 empresas, bueno, conserven un determinado precio para algunos productos, por lo menos durante 60 días, con un tope de aumento del 5% mensual. Digo, hay un esmero, si querés, en no solamente afectar los ingresos, sino también tratar de que eso rápidamente no sea captado por aquellos que, bueno, que tienen la potestad o que tienen la particularidad de que pueden trasladar justamente y pueden ajustar sus precios, que terminan muchas veces capturando esa especie de beneficio o renta marginal que te genera un anuncio de esta magnitud. Claro, claro. Julián, ¿cómo estás? Juan te saluda. Ahí para que esta especie de acuerdo de precios y salarios termine de materializarse, entiendo que una de las claves va a pasar por esto último que mencionabas, ¿no? Que tenga un grado alto de cumplimiento el acuerdo de precios o los distintos acuerdos de precios sectoriales que se fueron haciendo y que sobre todo se verifique también a lo largo de las distintas cadenas productivas y en los canales de comercialización que escapan por ahí a la órbita del control más accesible de parte del Estado. Me refiero a lo que está por fuera de las grandes cadenas de supermercados para que efectivamente este impulso por el lado de los ingresos termine siendo un impulso en términos reales y que no lo capture una aceleración inflacionaria. Sí, yo creo que es interesante lo que marcás porque casi es una misión imposible, ¿no? Digámoslo, porque si no parece que se soluciona todo por un anuncio y la verdad que es muy difícil para el gobierno tener el control. Es la pulseada permanente. Y yo creo que sí, yo creo que está claro en esto. De hecho, si uno le saca una foto a cómo está constituido hoy el mercado, digamos, todos vamos a comprar alimentos y productos de limpieza, por ejemplo, y cuando lo hacemos en comercios de cercanía, en el chino, llamémoslo como sea, notamos una diferencia de precios con respecto a la del supermercado, o por lo menos no estamos seguros de que se cumplan con los precios justos. Es decir, realmente hay una diferencia bastante fuerte de los productos cuando uno va a una cadena de supermercados y cuando uno va a un comercio de cercanía. Esa diferencia yo no creo que se pueda solventar en este momento, porque tiene que ver con muchísimas cuestiones, y sobre todo cuando se pronuncia un poco más la marcha de la inflación, bueno, lo que vemos es que hay mayor diferencia. A mí me parece que el gobierno apuesta que, y bueno, mínimamente al impacto que ya tiene como registro en los listados de precios de un montón de productos que no están dentro de lo que son precios justos, por ejemplo, porque el gobierno sabe efectivamente, porque los releva, que han crecido, que han aumentado, bueno, que eso no impacte en términos del poder adquisitivo. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, en lugar de un masivo acuerdo de precios que no lo puede hacer, porque lógicamente no se da, porque son muchos los interlocutores de esa cadena, bueno, lo vuelca en el ingreso. Es decir, trata de reforzar mucho más en la zona de los ingresos, de los sectores medios, de los sectores bajos de la sociedad en términos de ingresos. Bueno, de esa manera se asegura que por lo menos ese aumento que ya van a traer los productos, bueno, que pueda ser compensado por esta suba que, como vos decís, a ver, es una ventana temporal este anuncio. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente hay una erosión que va a tener este acuerdo en términos de lo que denominamos la nominalidad de la economía. Es decir, no sé, que 100 pesos de hoy no van a ser 100 pesos dentro de 60 días, o el equivalente, es decir, o 1.000 pesos o 2.000 pesos, digamos. Hay una erosión producto de la inflación de la cual uno no puede escapar. Entonces, lo que yo veo ahí es que hay sí la posibilidad para el gobierno de tratar de compensar mínimamente el impacto de la devaluación, el impacto de la volatilidad en el mercado cambiario, y bueno, un poco se apuesta a eso, obviamente sin tener demasiadas herramientas para tratar de afectar lo que es el mediano plazo, que en la Argentina son 4 o 5 meses, ¿no? Julián, gracias,
Un fuerte abrazo, Pablo, que estés muy bien. Igualmente, Julián Guarino, director periodístico de Ámbito, periodista de Radio 10 y C5N, bueno, ayudándonos a entender estas medidas, que da la sensación que el gobierno toma la delantera desde hace unos días esta parte, ¿no? Toma la delantera anunciando el arreglo con el